todos, ¿cómo están? Mi nombre es Saskia Bermúdez. Hoy tengo el placer de estar con ustedes para hablar de regreso a clases. Yo les voy a conversar un poquito de lo que es el COVID-19 en pediatría para que veamos todas las dudas, interrogantes o miedos que podamos tener para poder regresar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros niños y adolescentes a la escuela de una manera segura, ya que es algo que estamos necesitando tanto por su bienestar académico como su bienestar social y emocional. Como todos sabemos, esta pandemia a todos nos ha agarrado de sorpresa. Esto es algo sin precedentes. Nosotros no sabíamos lo que estaba sucediendo al comienzo de todo esto el año pasado, finales del 2019, comienzos del 2020, y a medida que ha pasado el tiempo ya tenemos bastante información que nos está diciendo cómo actuar en ciertos casos o en casos determinados, para edades determinadas, para sexos determinados y para enfermedades determinadas. Gracias a Dios, en la edad pediátrica las manifestaciones suelen ser muy poco frecuentes, y para nuestro favor a veces pasan de manera imperceptible, es decir, ni siquiera logramos criterios para tener que estar haciendo pruebas diagnósticas de COVID porque tienen en ocasiones síntomas muy banales. Los usuales síntomas que va a percibir la edad pediátrica para el COVID-19 van a ser resfriados, dolores de garganta, tos, moco y en ocasiones malestares gastrointestinales como vómitos y diarrea. A nivel mundial se ha reportado que aproximadamente el 8.5% de la población pediátrica ha presentado cuadros de COVID-19 con una tasa de mortalidad aproximada del 1%. La verdad es que en Panamá los números son sumamente favorables, ya que no llegamos ni a un 2.5% de población pediátrica afectada por este virus, y la tasa de mortalidad en nuestro país es de 0.5%, que es algo muy a nuestro favor y nos deja mucho más tranquilo para tomar decisiones certeras de regresar a la escuela. Aproximadamente hay un 0.6% de ese 2.6% de los pacientes que presentan lo que más nosotros como pediatras le tenemos un poco de recelo, que es el síndrome multisistémico inflamatorio. Este síndrome multisistémico inflamatorio es mucho más común en niños menores de 1 año, ya que tienen un sistema inmune muy inmaduro. Todavía ellos, a la edad de lactantes menores, que son menores de 1 o 2 años de edad, su sistema inmune no tiene la respuesta para poder combatir de manera efectiva a este virus, pero un porcentaje sumamente bajo, es decir, que tampoco es algo que nosotros veamos con tanta frecuencia. Es importante tener las señales de alarma en cuanto a este síndrome para que de manera temprana también se pueda abordar. La verdad es que la población escolar es mayor de 5 años, es muy poco frecuente que lo veamos, pero siempre es bueno compartir esta información para que esas dudas o estos miedos no nos hagan tomar decisiones de manera inadecuada. Entonces voy a hablarle de las 5 preguntas más frecuentes que tenemos nosotros en la consulta con respecto a esto de regresar o no a la escuela, ¿sí? Diariamente yo veo niños de todas las edades y adolescentes que tienen diferentes alteraciones en su neurodesarrollo o en su aprendizaje, y los papás siempre preguntan las mismas preguntas, este es el top 5, vamos a decirle. ¿Cuáles son los beneficios de regresar a la escuela? Bueno, la verdad es que nosotros toda la vida hemos ido a la escuela de manera presencial, es decir, que todos los estudios académicos y todos los estudios científicos se basan en clases presenciales. No hemos hecho todavía o no tenemos suficiente información todavía qué tan bien o qué tan mal nos va a ayudar la parte de la educación virtual. Se ha contemplado que en niños que se viven distantes o que tienen una alteración del neurodesarrollo de manera marcada, o niños con una discapacidad intelectual, el homeschooling los ayuda mucho porque entonces van a un ritmo diferente de aprendizaje, pero ni siquiera con ellos se recomienda aún ese tipo de educación. La otra es que nos ayuda a completar de manera adecuada el pensum académico. De hacerlo de manera presencial, estamos asegurando que nuestros hijos, nuestros niños y nuestros adolescentes tengan la capacidad académica para poder afrontar cualquier dificultad o cualquier reto que se le vaya a imponer a futuro.
pensando más que nada en nuestros niños adolescentes que tienen que ya estar preparándose para una vida universitaria en donde no queremos que lleguen con lagunas académicas que posteriormente no van a hacer que rindan los frutos necesarios para salir adelante y así entonces tengan menos tolerancia a la frustración. El bienestar social y psicológico de nuestros niños es sumamente importante y se ve afectado ya que nosotros mismos como adultos también tenemos miedo, dificultades sociales por todo lo que acarrea esta enfermedad, pero en ellos es mucho más difícil de manejar porque muchas veces a edades tempranas no logran saber el manejo de sus emociones o expresar lo que les afecta de manera apropiada para poder ayudarlos a salir adelante. La rutina de lo que son las clases y el estudio varía mucho al cambiarlo de manera virtual. De manera presencial nosotros podemos asegurar de que esa rutina sea la que nos ayude a brindarles una disciplina necesaria para que puedan empezar y terminar la tarea. Los ayuda también a tener una rutina de horario escolar. Muchas veces nos decimos que cuál es la disciplina, qué es lo que más nos importa de la escuela, es verdad, la parte académica, pero la parte de disciplina es esencial para salir adelante, porque el día de mañana no nos vamos a acordar de muchos pequeños detalles que vimos en cuarto, quinto, sexto, primer año de la escuela, pero lo que hemos establecido y lo que hemos ganado por las rutinas escolares y las rutinas de horario nos lo da el día a día de manera presencial. Las clases son más adaptadas al grupo escolar. Muchas veces los grupos son muy variantes, muy diferentes y eso no lo puedes lograr palpar hasta que no estés con ellos de manera presencial. Virtualmente se logra, quizás de manera más lenta, en todas las escuelas, no nada más en la nuestra, en los grupos etarios escolares, no nada más en los más pequeños o en los más grandes. Entonces, adaptarse a un salón de clase para el profesor y para los niños es un reto y si no lo hacemos de manera presencial, virtualmente es mucho más difícil y quizás no se logre lo que queremos alcanzar. La agilidad para poder solucionar las dudas, los problemas o las dificultades en ciertos momentos del aprendizaje es mucho más eficaz de manera presencial y es mucho más rápido y así ese niño, ese adolescente no se queda con esa duda académica para poder salir adelante con sus logros escolares. La mayor interacción y el intercambio diario, no nada más con niños, sino también con más pequeños, más grandes, con sus pares, con los adultos, lo que logran es la empatía y también saber los límites de autoridad, lo logramos de manera presencial. Virtualmente es muy fácil, yo me molesto, apago la computadora y me desconecto y entonces ahí veremos cuando vuelve a prender la cámara. Entonces eso no nos está ayudando ni para lo que es compañerismo, ni para empatía, ni para lo que es la disciplina. Entonces necesitamos que nuestros niños se sientan seguros al regresar a la escuela para poder lograr todos estos beneficios. ¿Cuáles son las secuelas que tenemos por el uso de la educación virtual? Como les comenté, nosotros como padres de familia no estábamos preparados para esta educación virtual. Jamás aprendimos a educarnos virtualmente porque, como les dije, siempre hemos ido a la escuela. Al igual que a nosotros, así le han pasado a todas las escuelas, a todos los maestros. Están acostumbrados a vernos de manera presencial. A cambiar de manera virtual ha sido un reto que estoy muy orgullosa de felicitar a todos los profesores del Colegio Episcopal de Panamá porque han logrado con frutos positivos que nuestros niños sigan aprendiendo a pesar de estas dificultades. Por eso les digo de que estas secuelas que vamos a ver es más que nada por todo lo que nos está rodeando de la manera psicosocial. La interrupción del aprendizaje. Los niños no aprenden con la agilidad y la facilidad que es de manera presencial. Se quedan con muchas dudas, a veces no logran preguntar, no logran evitar la pena de tener que levantar la mano virtualmente. Entonces a veces se quedan con todas estas cosas que no logran aprender. Y lo otro muy importante es que en casa a veces hacemos trampa y ayudamos a los niños a hacer las tareas, a hacer los exámenes y ese aprendizaje no se da. La desigualdad en el aprendizaje. Los niños necesitan aprender todos por igual, tener todas las facultades, los méritos, las herramientas que sean necesarias y que se puedan detectar, que sean necesarias de manera temprana
en el momento que vemos que logra aprender más rápido español que inglés, o que logra aprender el inglés espectacular, pero las matemáticas le cuesta. Entonces hay mucha desigualdad en el momento de poner notas y demás, porque como les dije, hay trampas que hacemos en casa y hay cosas que hacemos que los niños no logran terminar de hacer, pero al fin y al cabo esta modalidad virtual no nos permite distinguir y ser justos en el momento del aprendizaje. Hay una falta de estructura y disciplina, tenemos un aumento en lo que es la permisividad, los límites son menos, en ocasiones por problemas de quién ayuda o quién apoya a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a adolescentes inclusive, porque ellos también tienen duda de cómo lograr las cosas. Entonces la tolerancia a la frustración por toda la parte psicológica, social de lo que estamos viviendo actualmente, de los problemas que podemos afrontar en casa, el seguir en el mismo círculo vicioso del día a día y no poder buscar un lugar de escape, no ayuda de que tengamos estos límites o esta estructura o esta disciplina para poder seguir adelante y tener una atención más selectiva y focalizada al aprendizaje. Entonces es parte de lo que no nos está ayudando la parte virtual. Como les comenté, nosotros los padres no estamos preparados para hacer homeschooling. Yo como mamá jamás he aprendido cómo ser maestra y no es fácil enseñar. Entonces, y menos es fácil que aprendan, por ejemplo, nuestros niños de primer grado a leer y a escribir virtualmente. Se les está exigiendo algo que realmente no es justo para ellos y no se les da las herramientas necesarias. Hay mayor abandono escolar y no estoy hablando de que el niño no va a la escuela, punto, sino que el niño en el momento que le da la gana apaga la pantalla y se desentiende, o se pone a jugar Roblox o Robust, o se pone a chatear con los amiguitos. Entonces eso es parte de lo que hablamos de abandono escolar y eso no lo podemos manejar los profesores desde la escuela, eso lo tenemos que estar manejando en la casa y en la casa a veces no se puede también. Entonces esos son detalles que tenemos que ir viendo. Los efectos sociales y de salud los va a conversar la doctora Satruch ahora de manera importante, porque para mí la salud mental va de la mano de la salud física. Hay mucha disminución de lo que es la actividad física porque estamos con el confinamiento, tenemos miedo y no tener una buena actividad física te va a llevar también a problemas de la parte social. Entonces, y psicológico. Yo necesito que con la escuela nos apoyemos a que estos niños logren por lo menos una clase de educación física que te ayuda a aumentar tus endorfinas y te da un poquito más de felicidad. Y es un tiempo en que muchas familias tenemos que afrontar desempleos, tenemos que afrontar una disminución de los recursos de la casa, disminución de las personas que te apoyan en la casa, no tenemos las facilidades que teníamos antes. Y eso nos lleva, aunado a las dificultades escolares, a la falta de educación, a una disfunción familiar que tenemos que posteriormente manejar o que puede repercutir también en nuestros niños. La otra pregunta que siempre nos hacen es ¿cuáles son las actividades escolares en donde hay menos riesgo para COVID? La verdad es que el hecho de ir a la escuela en tu propio carro o con tu propia burbuja familiar tiene muy poco riesgo. Lógico que ir en un bus escolar en donde no hay una ventilación adecuada y hay una aglomeración de niños aumenta el riesgo. En la escuela, el hecho de caminar en un pasillo, el hecho de ir a un baño solo, no es un riesgo elevado de COVID. Es decir, que son cosas que se pueden hacer en el día a día de nuestros niños si lo hacemos de una manera segura y dirigida. La cafetería o la comida, si los niños llevan su propio alimento, no tienen que estar comprando comida y pueden comer en lugares abiertos o pueden hacerlo con 2 metros de distancia de cada niño sin intercambiar comida, el riesgo para padecer de COVID es muy bajo. Ciertas actividades educacionales que nos gustaría regresar, como debate, la banda, fútbol, son cosas que tenemos que ir viendo con cuidado y manejarlas con mayor seguridad porque tienden a tener un poquito más de riesgo que actividades que son individuales, ¿sí?
pero creo que todo con mascarilla, higiene adecuada y distanciamiento adecuado se puede lograr. Y lo otro es que actividades recreacionales, que si el niño puede ir al recreo, sí, el niño puede ir al recreo. El recreo usualmente tiende a ser en lugares abiertos, entonces el riesgo de COVID, y más a la edad de estos niños, que son niños y adolescentes, es muy baja. Entonces sí, pueden ir a su recreo sin ningún problema. ¿Por qué los niños no transmiten tanto el virus como los adultos? Esto tiene una base científica muy fácil de explicar. Hay unos receptores que se llaman AC2. Esos receptores están en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema gástrico, en nuestras glándulas salivales. Pero da la casualidad que esos receptores no se han formado de manera tan marcada, o no se encuentran de manera tan marcada en los niños, en los adolescentes. Entonces es lógico, al no tener estos receptores que son en estas áreas, como las vías respiratorias o las vías gastrointestinales o las vías salivares, no tenemos esa cantidad de carga viral importante para poder producir o transmitir el virus. Entonces eso nos deja mucho más tranquilos. Se dice inclusive que los niños menores de 10 años casi no tienen receptores AC2, y esa es una de las causas por lo que en los niños esta enfermedad no es tan frecuente y no se transmite con facilidad. Por lo que entonces estamos clarito que los adultos tienen una cantidad marcada de receptores AC2, los adolescentes de la secundaria mucho menos que ellos, pero definitivamente lo que es primaria y niños más pequeños de primaria casi no presentan esta enfermedad por eso. Y esa es otra de las causas por la cual nuevamente les comento, es decir, a veces los síntomas son tan banales, no son tan floridos que ni siquiera cumplen criterios para tener que estar haciendo pruebas de COVID o siquiera afrontar una posibilidad diagnóstica de una infección por COVID-19. ¿Es necesario usar mascarillas? Sí, es necesario usar mascarilla. La OMS y la UNICEF han establecido que después de los 5 años de edad hay que usar mascarilla de manera adecuada. Y que después de los 12 años definitivamente todo el mundo las tiene que usar para cualquier actividad igual que un adulto. ¿Por qué les comento esto? De 6 a 11 años las recomendaciones no son absolutas en usarlas, son relativas. Hay ciertos momentos en los que deben estar usándose, como cuando estás en un lugar con aglomeraciones o donde hay probabilidades de transmisión, o vas a estar con personas que no conoces, o vas a estar en espacios muy cerrados. Pero la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF no recomiendan de manera absoluta tener que colocar mascarillas de los 6 a 11 años, más sí después de los 12. Después de los 12 años son las mismas recomendaciones que con el adulto. En Panamá, el Ministerio de Salud está exigiendo de que las mascarillas se pongan después de los 2 años de edad. Sí, nosotros estamos siendo un poco más cautelosos, o vamos a ponerlo de esa manera, con nuestros niños. Entonces sí, las mascarillas son necesarias. Está de más decirles que el lavado de mano constante, el uso de gel alcoholado o de alcohol ayudan muchísimo a disminuir lo que es la transmisión del virus. Y recordarles, cuando regresemos a clases tenemos que ser muy pacientes con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con estos niños y adolescentes que han tenido un año de confinamiento y que les va a costar social, emocional y académicamente ponerse al día. Lo que no se usa se atrofia. Es decir, que si yo social, emocional y académicamente no estoy usando mi cerebrito de manera adecuada, es como los músculos. No vamos a poder exigirle esa madurez tanto académica y emocional que quisiéramos. Consejo para todos. Finalmente, niños mayores de 2 años, usar sus mascarillas. Eso es una cosa que debemos aprender desde que estamos en casa. Eso no te lo tiene que enseñar la escuela. Eso lo enseñamos nosotros en la casa. Ponernos nuestras mascarillas, lavarnos las manos constantemente, saber el distanciamiento que debemos tener con las personas para poder que la transmisión ya en niños y adolescentes, que es baja, sea mucho más baja. Preguntarse a uno mismo en casa: ¿no quiero que vaya mi hijo a la escuela por miedo por mi hijo? ¿O no quiero que vaya mi hijo a la escuela por miedo de mi familia?
y ahí entonces tomar decisiones en cuál es la mejor opción a esa burbuja familiar. Lo otro es recordarles o comentarles que el riesgo de transmisión en la escuela, en nuestros adolescentes y en nuestros niños es menor de lo que, es decir, es más riesgo tener un accidente de tráfico camino a la escuela que tener una transmisión por COVID en la escuela. Entonces, para mí es que se lleven eso en el momento que van a tomar la decisión de qué vamos a hacer con nuestros niños y adolescentes. Y recordar que los estudios científicos han demostrado que el contagio entre niños o por niños es muy bajo, más que nada porque tienen muy baja cantidad de receptores AC2, que son los que usualmente alojan el virus. Muchas gracias, espero que esto los ayude y tendremos un buen regreso a escuela, estoy segura de eso. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Princesita Hatrush, soy médico paidopsiquiatra, es la especialidad en psiquiatría o salud mental de niños y adolescentes, y también soy orgullosa mamá de 2 alumnos del Colegio Episcopal de Panamá. El día de hoy quería compartir con ustedes una información muy valiosa con respecto a la importancia de la interacción social de nuestros niños y de nuestros adolescentes en el desarrollo de su cerebro y en la salud mental. Debemos saber que no nacemos con un cerebro social, sino que lo construimos. Esto es algo que se viene estudiando desde hace muchas décadas atrás en relación a ese primer apego y ese primer vínculo que tiene el ser humano con sus primeros cuidadores. Sin embargo, eso no acaba allí. Posteriormente, en la niñez y en la adolescencia, el contexto social que brinda la interacción con pares es determinante en las nuevas conexiones que necesita ese cerebro para desarrollar un comportamiento social a lo largo de la vida. Antes de esto se asumía que los humanos veníamos ya con un comportamiento social que estaba determinado al nacimiento y que se iba a desarrollar de cualquier modo. Sin embargo, la nueva evidencia demuestra que el cerebro necesita de la interacción social y de las experiencias con pares para que este cableado se dé de la manera más saludable posteriormente, que será utilizado el resto de la vida. Es decir, el cerebro se conecta a sí mismo en respuesta a nuestra interacción con otros seres humanos. Sabemos que la infancia y la adolescencia es un momento particularmente sensible para que estas conexiones y estos vínculos se desarrollen. ¿Cuáles serían entonces los efectos de la deprivación social en la niñez y en la adolescencia? Bueno, esto es algo que no se ha estudiado ahora recientemente durante esta época tan difícil de la pandemia. Esto es algo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Se ha considerado incluso que la interacción social para los seres humanos es una necesidad básica, tan importante para nuestro desarrollo como lo pudiera ser el sueño y la alimentación. Se ha asociado los sentimientos de desconexión social a altos niveles de ansiedad y de posible desarrollo de depresión para el futuro. En uno de los estudios que se hizo a mitad del año pasado, en media pandemia, se encontró que la mayoría de los niños, preadolescentes y adolescentes, uno de los sentimientos que más reportaban era el sentimiento de soledad. En otros estudios se ha vinculado a la soledad como un síntoma psicológico asociado a mayor riesgo de depresión y a mayor riesgo de ansiedad generalizada. También se ha visto el impacto de un aislamiento hasta 9 años después de que se vivió, y que incluso esto aumenta el riesgo de conductas autolesivas, también adicciones y también pensamientos suicidas. Incluso en estudios que se han hecho en pandemias y cuarentenas del pasado, se ha vinculado el aislamiento de niños a 5 veces más riesgo de necesidad de atenciones por salud mental.
Es importante que entendamos que la relación con pares es impactante. La relación con los pares y la deprivación de ellos es impactante también para todos los seres humanos, pero con más razón para los niños y para los adolescentes. Esto que tanto el estar separados de las actividades sociales impacta de manera diferente a los individuos, sin lugar a dudas. Por ejemplo, cuando ha habido más estrés a nivel familiar o más conflictos con los papás y con los hermanos, pues entonces es más grave todavía no tener esos espacios afuera de casa. También los chicos con temperamentos tímidos o con temperamentos con mayor tendencia a la agresividad o a la impulsividad también pueden verse más impactados de esta deprivación social a largo plazo que hemos tenido. ¿Por qué es importante la relación con pares? Bueno, ya hemos hablado varias cosas importantes. Como dijimos, es un contexto único en que el niño aprende una gama de herramientas sociales que le van a servir a lo largo de la vida. Sabemos que no es igual la interacción con otros niños o con otros adolescentes que la interacción que podemos tener con adultos de nuestra casa o con nuestros hermanos mayores. Muchas veces nuestros padres o nuestros hermanos pueden ser más condescendientes en muchos aspectos que los individuos que también están en pleno desarrollo como nosotros. Entonces, es en ese contacto con personas que están en nuestro nivel de desarrollo en que muchas veces se desarrollan estrategias de resolución de conflictos, se desarrolla la empatía, se desarrolla la cooperación social tan importante para nuestro futuro como sociedad, estrategias de comunicación, incluso regulación de la agresividad y regulación emocional. Hay estudios que han vinculado hasta en un 40% los logros académicos de los adolescentes con relaciones de calidad con otros chicos y también el desarrollo a largo plazo de metas prosociales. ¿Cuáles son los niños y los adolescentes que probablemente tendrán más dificultades a la adaptación vinculada a la deprivación social que hemos vivido? Bueno, los individuos que tenían ya dificultades de atención o limitaciones en su comunicación, también, como ya mencionamos, los chicos que ya tenían una relación conflictiva con sus papás o con sus hermanos, pues van a tener mayores dificultades a causa de este periodo de deprivación social. También los chicos con conducta agresiva o la impulsividad, los niños con temperamento tímido o que ya eran ansiosos. También los estudios han vinculado una mayor dificultad de adaptación en los niños cuyos padres son ansiosos y que están viviendo dificultades adaptativas, y también los chicos con mayores dificultades académicas por todo el reto y la dificultad que ha sido la escuela virtual para muchos. En este año, ¿qué hemos aprendido? O sea, ya a un año de pandemia hay suficiente evidencia para aseverar que en un año de poca interacción social vamos a tener una pérdida en hábitos saludables, rutinas, herramientas que nos van a servir para desarrollarnos en sociedad a lo largo de la vida, el sedentarismo que afecta no solamente la salud física, sino también la salud mental, el incremento de violencia intrafamiliar, como sabemos, ese intercambio abrupto de roles que tuvimos, padres que no son maestros, tratando de lidiar con esa situación educativa y bajo estrés, distintos estrés, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida de trabajo, tantas dificultades psicosociales han aumentado los niveles de agresión adentro de nuestros hogares. El abuso de nuevas tecnologías que ya eran un problema antes de la pandemia se ha incrementado y sería todo un material de estudio determinar qué alcance puede llegar a tener ese abuso, el contacto no físico entre los seres humanos. Regresiones emocionales y conductuales que son más frecuentes en los niños más jóvenes, pero también se han visto en adolescentes.
dificultades de la atención, incluso en chicos que no parecían tener problemas atencionales antes de la escuela virtual. Mayores grados de ansiedad, conductas obsesivas, compulsivas y abuso de sustancias. Dentro de las conclusiones de lo que hemos hablado y en base a la investigación científica previa a la pandemia y durante la pandemia, podemos aseverar que la conducta social se desarrolla en un estrecho vínculo con las relaciones que tenemos con otros, una parte nuestra familia, pero una parte muy determinante nuestra relación con pares. Sentirnos desconectados de otros se ha asociado a problemas de salud mental a corto, a mediano y a largo plazo. La niñez y la adolescencia es una de las etapas más sensibles a la deprivación social, que sabemos que afecta a todos los humanos, pero con mayor razón a nuestros más pequeños. Los síntomas asociados a la deprivación social ya estudiados han sido ansiedad, ánimo alterado, agresividad e incluso dentro de eso la autoagresividad. Y pues hay evidencia de este impacto psicológico y pues debemos entonces meditar y reflexionar acerca de esta información. No podemos volver atrás y no podemos borrar los estragos de esta pandemia, pero lo que podemos hacer hoy es tomar las riendas desde el conocimiento que tenemos ahora, el conocimiento científico que hemos ganado en un año, y tomar las decisiones que favorezcan la salud mental y física de nuestros niños y nuestros adolescentes y que el desenlace sea mejor. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Valdés, soy odontóloga de profesión con especialidad en salud pública y prevención y control de infecciones, y soy mamá de una estudiante del Colegio Episcopal de Panamá, y para mí es un placer estar el día de hoy en compañía de las colegas que presentaron anteriormente para hablarles un poco el retorno seguro a clases, y mi tema básicamente es cómo vamos a regresar, la parte de bioseguridad. Antes que todo voy a hablar ciertos puntos claves que son muy importantes recordar y que estoy seguro que muchos de ustedes ya manejan muy bien la información, que tiene que ver con la enfermedad del COVID-19, las medidas básicas de prevención y cuál es la responsabilidad tanto de los padres de familia como de los docentes en esta tarea que tenemos para un retorno seguro a nuestras clases. Debemos recordar que el COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa que puede cursar de manera sintomática y asintomática. La parte asintomática es lo más problemático, pero ya la doctora Saskia le ha hablado al respecto en el tema de niños y adolescentes. Tiene mecanismo de transmisión, ¿verdad?, que les voy a explicar más adelante, y que existen medidas básicas que tenemos que implementar para poder, como objetivo principal, no enfermarnos, ¿verdad?, prevenir la enfermedad y sobre todo evitar la diseminación en el entorno que nosotros nos encontremos. Recordar que siempre que identifiquemos un caso sospechoso o confirmado de COVID, esta persona va a requerir estar en aislamiento o en cuarentena dependiendo del caso. Esto se abordará más adelante. Debemos recordar que la enfermedad del COVID-19 es transmitido por un virus y básicamente tiene dos mecanismos de transmisión, por gotitas y por contacto. Una persona cuando habla, estornuda, puede emitir partículas, ¿verdad?, que pueden caer cercanas a la persona y también pueden quedar pequeñas partículas en el ambiente, y por eso es importante las medidas de prevención que nosotros vamos a establecer. Muy importante que también al momento que una persona que está enferma, estas partículas infecciosas van a caer sobre superficies cercanas a ellas, y por medio del contacto, o sea, nuestras manos, se puede mover el microorganismo de un lugar a otro. Por eso toma mucha importancia las recomendaciones de lo que es el higiene de manos, que vamos a ver más adelante. La transmisión por aerosoles, como les mencioné, ambientes cerrados, donde hay mucha aglomeración de personas, son riesgosos y tenemos que tratar de evitarlos. El Colegio Episcopal de Panamá está en el desarrollo de lo que es el protocolo de bioseguridad, ¿verdad?, para poder abordar y poder tener todas las instalaciones y hacer las adaptaciones necesarias para que podamos volver de una manera segura. Este protocolo de bioseguridad contiene todas las estrategias de cómo se van a implementar las medidas de bioseguridad adaptadas realmente a la infraestructura del Colegio Episcopal. Incluye lo que son las responsabilidades tanto de docentes, personal administrativo, estudiantes, padres de familia, porque realmente al final este es un trabajo en equipo. No solamente es una responsabilidad del Colegio Episcopal y de sus docentes,
Nosotros como padres de familia tenemos un rol muy importante, que es orientar a nuestros hijos y explicarles de una manera clara y segura de cómo vamos a volver a clases, para que ellos en clases puedan cumplir con todo esto de la manera más apropiada y evitar entonces ponernos en riesgo. Vamos a tener mecanismos de supervisión y de abordaje de situaciones en caso de que se detecte algún caso. Muy importante, necesitamos tener buenas relaciones humanas entre todos los que participamos y somos miembros de la comunidad educativa del Colegio Episcopal. Esto es un compromiso como padres de familia y docentes de todo lo que nosotros tenemos que hacer. La comunicación es básica. Si no hay una comunicación, es muy imposible que logremos el éxito de una vuelta segura a clase. Tenemos que confiar. Esta enfermedad y esta crisis sanitaria a nivel mundial ha llegado para cambiar nuestras vidas. Creo que ya llevamos más de un año y tenemos lecciones aprendidas. Entonces debemos confiar y debemos tratar de pensar de que nosotros, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, vamos a lograr el éxito. Sobre todo cooperación, y al final esto es un trabajo en equipo entre toda la comunidad educativa. El colegio establecerá protocolos para ingreso. Ustedes manejan muy bien esto. Para ingresar, los niños van a tener que, en orden y disciplina, pasar por un punto de control en donde se les tomará la temperatura, se realizarán higiene de manos y sobre todo entonces se dirigirán a sus aulas de clases tratando de mantener el distanciamiento físico entre un niño y otro. El colegio establecerá en su momento cuál va a ser la dinámica, cuáles serán los horarios, cómo se va a manejar, debido a que el distanciamiento físico, siendo una de las medidas primordiales, no se logra con el número de estudiantes que nosotros tenemos y con la disposición de nuestras aulas. Entonces se está creando un plan para poder establecer cómo vamos a regresar de una manera segura, en donde nuestros niños van a estar en aulas adaptadas, ¿verdad?, con el distanciamiento físico y con todas las condiciones necesarias para un retorno seguro. El uso de mascarillas es obligatorio en todo el territorio nacional, por ende nuestros niños van a tener que utilizar mascarillas. ¿Qué necesitamos de los padres de familia? Que lo practiquen en casa y que orienten al niño cuál es la importancia de utilizar una mascarilla, cuál es la importancia de evitar estársela tocando, de colocarla correctamente cubriendo desde la nariz hasta la boca, ¿verdad? De quitársela solamente en aquellos momentos que sean muy necesarios, como por ejemplo para tomar agua y colocársela nuevamente, y sobre todo al hacer higiene de manos, porque vamos a estar manipulando objetos contaminados y el llevar nuestras manos al área de la cara nos pone en riesgo. Hay que reforzar esta información en casa y este es uno de los compromisos que como padres de familias tenemos de trabajar con nuestros niños. La experiencia de este año nos ha demostrado que nuestros niños son capaces. Tenemos niños muy pequeñitos de 2 o 3 años que es impresionante ver cómo utilizan la mascarilla de una forma adecuada. Yo creo que nuestros niños de 5 años en adelante del Colegio Episcopal son capaces de hacerlo y de mantenerla colocada en los momentos que son necesarios, ¿verdad? Recordar que los momentos sin mascarillas aumentan el riesgo de transmisión. Esto los niños tienen que tenerlo muy claro para evitar que se la estén retirando en clases. ¿Cuál es el rol de los docentes? Reforzar esto en clase, vigilar, supervisar directamente y de una manera empática, hacer los llamados de atención a los niños para que recuerden la importancia de mantenerla colocada correctamente. Y en el caso de que el docente vea de que ya es reiterativo, entonces solicitar apoyo a los padres de familia para que aborden en casa y puedan tener total apoyo de los niños en las aulas. La etiqueta respiratoria básicamente es que cuando voy a estornudar, toser, necesito cumplir ya sea utilizando un pañuelo y en el caso de los niños utilizar, a pesar de tener la mascarilla, el ángulo del brazo para evitar que se dispersen las gotitas. La mascarilla ayuda, pero no es una barrera 100%. Por ende, cuando los niños tosen y estornudan, siempre hay partículas que salen. Entonces, el cumplir con una etiqueta respiratoria es elemental para poder prevenir la enfermedad. El distanciamiento físico requiere orden y disciplina. Como mencioné, el colegio va a hacer las adaptaciones para que cada aula cuente con el número de estudiantes que pueda albergar con un distanciamiento físico de 2 metros. ¿Qué sucede? Cada niño va a tener su escritorio asignado. Hay que evitar que se estén movilizando para que ese sea su espacio personal, en donde él va a manejar todos sus útiles y evitar entonces estar manipulándolo a los otros compañeros. Los maestros van a estar vigilantes y sobre todo los niños tienen que saber de que deben evitar estar movilizándose dentro del aula de clase y fuera en los pasillos, ¿ok? Esto es elemental. Cada niño tendrá su espacio personal asignado. Creo que en casa debemos reforzar esto porque los niños tienen que mantener eso organizado, muy limpio y sobre todo contener todo lo necesario. Estoy hablando de un kit, por ejemplo, de con gel alcoholado,
accesible para hacerse higiene de manos de manera frecuente, todos los útiles y materiales escolares para evitar tener que compartir, ¿sí? Evitar utilizar el material de otro compañero, tener mi botella de agua, no puedo compartir la botella de agua con nadie ni estar compartiendo nada. Entonces, este espacio personal tenemos que reforzárselo a nuestros niños para que recuerden, niños y adolescentes, para que recuerden que deben cuidarse y que ese espacio es su espacio y que de él depende que el aseo y que todo lo que tenga ahí le garantice la seguridad durante su estancia en la escuela. Higiene de manos, medida básica para prevención de enfermedades, requiere práctica y entender su importancia. Por eso también aquí reforzamos que los padres de familias deben trabajar en casa, hacer práctica con los niños, ya sea utilizando agua y jabón o utilizando un gel alcoholado. Mencioné lo del kit de bioseguridad. Tenemos que prepararle a nuestros niños una pequeña cartuchera con mascarillas de reposición, con gel alcoholado para que ellos los tengan a mano y puedan hacerlo de manera frecuente. Los docentes tienen una responsabilidad básicamente de reforzar la higiene de manos y hay estrategias que se van a implementar como pausas. Ellos van a tener pitos, van a de alguna manera dinámica hacer una pausa durante la jornada laboral para que los niños vayan a hacerse higiene de manos, ya sea en el baño si es factible o que hagan higiene de manos con gel alcoholado en su puesto. Y se va a tener dispensadores en lugares estratégicos, ¿verdad? Recordemos que lo que no vemos muchas veces no lo recordamos. Entonces el tener dispensadores de gel alcoholado sobre el escritorio de la maestra, sobre mi escritorio o mi espacio personal o en los pasillos me hace el recorderis de que yo tengo que hacer higiene de manos para protegerme. Eso es súper importante. En cuanto a los saludos, también esto es muy importante que ustedes trabajen en casa. Vamos a regresar a clases y lo más seguro es que todos vamos a querer abrazarnos. Tenemos que recordar que esta es una práctica que tenemos que disminuir y hay estrategias que ustedes van a ver en las diapositivas de formas de saludar, ¿verdad? Se les puede enseñar a los grupos de que cuando lleguemos a casa nos saludemos de alguna manera, saludándonos así, con un corazón, tocándonos el codito, tocándonos el pie. Hay diferentes maneras. Lo importante es evitar hacer gestos en donde tengamos que tener contacto físico unos con los otros, ¿verdad? Y esto lo podemos trabajar desde casa para que los niños lleguen adaptados. Los maestros, vigilar, reforzar y en su momento que vean a un niño haciendo algún gesto de cariño con otro, recordarle de una manera empática que hay que evitar estos momentos para disminuir el riesgo de transmisión. Dentro del aula, ¿cómo nos vamos a manejar? Uso de mascarilla, número de estudiantes según establezca la dirección de la escuela. Vamos a tener señalizaciones en el piso porque tenemos que evitar movilizar nuestros escritorios. Higiene de manos de manera frecuente y recordatorios visuales. Esto es súper importante, tener afiches, banners, murales accesibles para que los niños vean y recuerden las medidas de bioseguridad. Y sobre todo una ventilación adecuada. La escuela ha realizado adaptaciones, instalación de ventanas, las puertas se mantendrán abiertas, tratando de mejorar las condiciones ambientales dentro de las aulas de clases para disminuir el riesgo de transmisión. Trámites administrativos, citas y reuniones nos vamos a mantener por llamadas, WhatsApp, Zoom, Teams, es lo ideal. En caso de que se requiera que citen a un padre de familia para abordar algún tema, se podrán hacer presenciales previa cita, ¿verdad? Y los padres de familia cumpliendo en sala de espera o en el momento en el área donde estén con las medidas de bioseguridad. Todo niño o docente o padre de familia que esté enfermo debe permanecer en casa hasta tanto no identifiquen o se le dé un diagnóstico a lo que el niño tenga. Y en el caso de tener familiares que estén enfermos por COVID-19, el estudiante deberá permanecer en casa hasta tanto se cumpla con el aislamiento domiciliario del paciente o el caso. ¿Sí? Esto es súper importante. Todo esto que yo les estoy hablando va a estar muy bien detallado en el protocolo de bioseguridad que ustedes van a manejar, van a tener que leer porque requerimos que ustedes nos colaboren en el refuerzo en casa y en la implementación al momento de llevar a sus hijos a clase. Caso sospechoso, existe un protocolo de abordaje de un caso sospechoso de COVID. También ustedes manejarán esta información. La escuela contará con un área de aislamiento que es un área en donde se va a colocar al estudiante o docente o administrativo mientras se retira de la escuela, ya sea por el padre de familia o que se retire voluntariamente a una instalación de salud. Y hay un protocolo en el caso de que haya de que se identifique un caso positivo en un aula. Esto se manejará posteriormente, ustedes van a tener toda la información. Lo importante es que tiene que haber una comunicación directa entre el colegio episcopal y la autoridad sanitaria para poder abordar y evitar de que haya una diseminación en las aulas de clase.
En cuanto a limpieza y desinfección, hemos suministrado un protocolo de limpieza y desinfección de superficies que debe ser implementado en el Colegio Episcopal. No voy a entrar en detalle de este proceso porque es muy extenso, pero tengan la seguridad de que se va a implementar y que todos vamos a colaborar con este aspecto. ¿Cuáles son las responsabilidades de los docentes? 1. Conocer toda la información establecida por la escuela, implementarla y cumplir con estas medidas, orientar a los acudidos en las medidas de bioseguridad y hacer llamados de atención de una manera empática inicialmente para que ellos entiendan la importancia que hay, garantizar que se cuente con todo lo necesario en el aula escolar, avisar a la dirección médica en caso de que identifiquen algo que pueda ser riesgo tanto de la salud de los niños como la parte emotiva, ¿verdad? Para que se aborde adecuadamente. No acudir a la instalación, a la escuela si está enfermo, apoyar todas las iniciativas que tenga la escuela, ¿verdad? Para abordar la prevención del COVID-19 y sobre todo fomentar en todo momento la solidaridad, evitar el estigma, ser considerados unos con otros y apoyarse en todo momento. Entonces, las responsabilidades de los padres de familia básicamente son las mismas. Tenemos que manejar la información de cómo se va a cumplir cada una de las medidas en la escuela, cumplir con estas medidas, ¿verdad? Al momento que nosotros llevemos a nuestros hijos a clases, reforzar en nuestras casas para que nuestros niños sepan la importancia de cumplir con estas medidas para disminuir el riesgo de enfermarnos, ¿verdad? Intervenir y buscar ayuda en caso de que nosotros identifiquemos que nuestro hijo está teniendo alguna dificultad en cuanto a la parte emotiva, mantener una comunicación constante con la escuela y con los docentes de nuestros acudidos, apoyar en suplir a nuestros estudiantes con todo lo necesario para cumplir con las medidas de bioseguridad, lo que mencioné sobre el kit de bioseguridad, así como los útiles escolares que los estudiantes van a utilizar. Mantener comunicación, ya lo mencioné, evitar mandar a nuestro acudido en caso que esté enfermo o que tengamos algún familiar en casa que esté enfermo y fomentar en todo momento lo que es la solidaridad. Así que yo creo que nosotros tenemos que recordar que la bioseguridad es una tarea de todos y que esta es una responsabilidad de la comunidad educativa que involucra a los administrativos, docentes, padres de familias y estudiantes y visitantes del Colegio Episcopal. Por un retorno seguro a las clases, muchísimas gracias y hasta luego. La Asociación de Padres de Familia del Colegio Episcopal APSEP ha organizado este panel con madres de familia, doctoras especialistas. Tenemos, la verdad, la bendición de contar con ellas en el Colegio Episcopal, es un lujo tenerlas. Y en el día de hoy vamos a trabajar ciertos temas de acuerdo a las preguntas que se hicieron en una breve encuesta que se envió por el WhatsApp a todos los padres de familia y que vamos a enfatizar en temas importantes de acuerdo a las inquietudes de todos los padres del colegio que nos enviaron sus observaciones. Estamos con la doctora Saskia Bermúdez, neuropediatra, la doctora Princesita Hatrush, psiquiatra para niños y adolescentes, la doctora Lilian Valdés, odontóloga, especialista en salud pública y prevención y control de infecciones. De acuerdo a las preguntas que hicimos a los padres de familia, la mayor inquietud de todos los padres de familia, un 70% de las personas que contestaron, su mayor inquietud es hacia la bioseguridad y la salud. Y una minoría del 30% realmente presentó su preocupación en cuanto a la socialización y la afectación emocional. Quisiera preguntarle a la doctora Hatrush, en cuanto a la parte de lo que nos hemos visto afectados durante la pandemia, ¿qué repercusiones tiene la parte de la socialización y la salud mental para los estudiantes? Hola, bueno, a mí realmente también me pareció bastante sorprendente que el porcentaje de preocupación que había con respecto a la parte social de nuestros niños y de la salud mental, cuando en consulta vemos con preocupación cómo ha habido un incremento durante este tiempo de pandemia en la ansiedad, en la depresión,
en conductas autolesivas en nuestros niños incluso, porque antes esto pues era un poco más frecuente en adolescentes, ahora se han visto niños de 9, 10, 11 años con conductas autolesivas y síntomas psicológicos como sensación de soledad, de desconexión, de apatía, que se han visto incrementadas en este periodo de tiempo. Para mí es importante transmitirle a los padres que realmente no debiera haber una diferencia entre preocuparnos entre salud física y mental, porque en verdad la mente no es algo que está flotando alrededor del cuerpo. La mente es una de las funciones más complejas que realiza nuestro cerebro, que es un órgano y que es el órgano más importante que tenemos por la dirección del resto del organismo. Hay implicaciones de la salud mental también en otras áreas más allá de la conducta, como por ejemplo el sistema inmunológico, el desarrollo del cerebro y de nuestras conductas a futuro, la inflamación en el cuerpo, tantas implicaciones que hay de las afectaciones mentales que no son imaginarias y afectan al resto del cuerpo. Como digo, sin salud mental no hay salud, es parte de la salud integral de los individuos. Muchas gracias, doctora. Doctora Saskia, ¿qué recomendaciones pudiéramos darle a los padres de familia? ¿Cómo manejar los cambios que se van a tener con el retorno a clases? Porque nos hemos acostumbrado a estar muy cómodos en casa. ¿Cómo podemos recomendarles? La verdad es que los cambios van a ser en todos los aspectos, no nada más en la parte física del niño, sino también en la parte emocional, y también saber de que tenemos que llenarnos de tolerancia, darles más tiempo para que el aprendizaje sea más fluido. Recordemos que tienen un año de un aprendizaje virtual, que a pesar de que la escuela ha brindado con amplitud toda la ayuda, y de lo cual estamos muy agradecidos, siempre van a haber lagunas académicas que no se han podido llenar, porque cada niño tiene una manera de aprender diferente. No es que cada niño, no es que sea malo, es meramente de que tienen sus high points en ciertas áreas y otras que les cuesta un poco más. Entonces les recomiendo de que este inicio de clases va a estar lleno de alegrías, emociones buenas y malas, porque van a haber niños que en estos momentos están más cómodos aprendiendo virtualmente a un ritmo diferente a lo que están acostumbrados, y que se le da un poco más de apoyo o se le brinda una educación o un examen de más fácil contestar o desarrollar, a que cuando regresas a la escuela tienes ya que hacerlo con un tiempo estipulado, a un momento estipulado y a un ritmo comparable a sus compañeros. Todos tienen el derecho de aprender a su propio ritmo y lo van a lograr, pero es un cambio que van a tener que afrontar. Entonces creo que todos los papás, todos nosotros, todos los padres de familia tenemos que estar apoyándolos para este buen regreso a clases, y sé que los profesores saben que esto va a estar sucediendo y que tienen que darle un apoyo adicional. Siempre lo han hecho, siempre han dado la milla adicional. Lo único que ya ellos están preparados, que psicológicamente, emocionalmente y académicamente va a ser un reto. Muchas gracias. Doctora Lilian, en cuanto esto ya se ha hablado mucho y nos han dado mucha información, pero los padres de familia preguntan, en cuanto al uso de la mascarilla por tiempo prolongado, ¿qué efectos puede tener sobre todo en los más pequeños, si no se tiene el control de que puedan cambiarla, o qué recomendación se les puede dar? Ok, realmente el uso de la mascarilla por el tiempo que van a estar en la escuela no hay no va a haber ningún efecto adverso, ¿verdad? El estarlo utilizando. Yo creo que esto es cuestión de que nosotros trabajemos en casa la práctica y la adaptación y el entendimiento de la importancia del uso de la mascarilla para evitar enfermarnos. Entonces,
Recordar siempre que los momentos críticos son aquellos momentos donde vamos a estar sin la mascarilla, entonces esos son los momentos que hay que evitar. La escuela va a establecer el horario de clases, va a establecer si se va a lograr que vayan todos los niños en un momento dado o se van a crear turnos y demás. Entonces todas estas cosas tenemos que esperar para que nosotros sepamos realmente el horario que vayan nuestros hijos y sobre todo entonces perder ese miedo, ¿sí? Nosotros en salud estamos, y todos los que tenemos que trabajar, utilizamos la mascarilla a diario, hacemos pequeñas pausas, ¿verdad? Para descansar porque es muy incómodo, pero yo creo que llevamos un año de adaptación y creo que podemos hacerlo. Nuestros niños son capaces de hacerlo y no vamos a tener jornadas extensas como teníamos antes. El horario va a ser mucho más reducido, eso va a permitir entonces de que nosotros podamos tener cumplimiento de los niños del uso de la mascarilla dentro de las aulas de clase. Doctora, usted mencionó el miedo. Los padres de familia en las preguntas también hay mucho miedo. Miedo que si me contagio, miedo que si la abuelita está en casa, miedo a morir. Se percibe mucho el miedo. ¿Qué pudiéramos realmente todos tenemos miedo, ¿sí? Esta pandemia ha sido algo inesperado para todos y no crean, todos el momento que salimos de casa, en el momento que vamos a tomar la decisión de mandar a nuestros niños a clase, hay ese temor y las reacciones las vamos a ver posteriormente. Lo que yo siempre menciono, nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo de una manera segura. Si nosotros trabajamos en equipo, en conjunto, escuela, docentes, padres de familia, cumpliendo con las medidas básicas de prevención que hemos estado cumpliendo desde marzo del año pasado, yo creo que podemos regresar de una manera segura y que nuestros niños vayan a clases y se vayan adaptando poco a poco a estos nuevos cambios, ¿sí? Habrán algunos que no han tenido la práctica del uso de mascarilla y demás. Por eso durante mi presentación he reiterado de que nosotros como padres de familia tenemos que trabajar en casa, practicar higiene de manos, tenemos que practicar saludos, tenemos que practicar el uso de la mascarilla. Es la única forma de preparar a nuestros hijos para una vuelta segura a clases. Correcto. En esa preocupación también de parte de los profesores del colegio, ¿cómo manejar esos saludos con los estudiantes? Porque los estudiantes van a querer abrazarlo, darles la mano, y también los profesores por ese lado, cómo recibir a sus alumnos y poder darles ese abrazo acostumbrado, ¿no? Claro. Sí, realmente aquí tiene que ver mucho con la seguridad que tenga el docente al momento de recibir sus niños. La información está y ya ustedes saben que estos tipos de gestos no se pueden dar. Entonces, cuando ustedes reciban a sus niños, automáticamente salúdenlos presentándole el codito. O pongan las reglas del juego, como mencioné, en el aula de clase de tercer grado, todos nos vamos a saludar de esta manera. Entonces, yo creo que los estudiantes le tienen mucho respeto a los docentes y si nosotros desde el día 1 planteamos las reglas del juego, por decirlo de esta manera, les brindamos seguridad, les recordamos de una manera empática qué cosas tenemos que hacer para estar todos seguros, vamos a recibir ese apoyo de nuestros niños en las aulas de clase. Y quiero decirte una cosa y adicionarlo. Estamos hablando de lo que va a suceder cuando llegue a la escuela, pero desde la casa nosotros como papás tenemos que anticipar a los niños y explicarles cuáles son las formas en que van a regresar, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, si tú los anticipas, lo puedes hacer con dibujos, lo puedes hacer con videos, lo puedes hacer hablándolo. Ellos son esponjas y lo van a absorber de manera positiva y se va a lograr. Entonces, creo que anticiparlos a los niños más pequeños, porque los más grandes son mucho más fáciles de explicárselo, logras el cometido de la bioseguridad que es lo que más nos estresa a nosotros como papás. Muchas gracias. Y también, doctora Lilian, el tema del recreo, socializar en el recreo, cómo comer, me quito la mascarilla, esa parte, ¿qué recomendación pudiéramos dar? Ok, ya mencionamos que hay que disminuir o minimizar los periodos de tiempo sin mascarilla. Lo ideal que se recomienda es que no haya recreos en el sentido, y va a depender mucho, ojo, del tiempo de que estemos en el horario de clases y demás, ¿sí? En el caso de que se extienda 3, 4 horas, es una necesidad vital, ¿sí? La alimentación de nuestros niños. Entonces va a haber que establecer cuáles son las pautas y cómo se va a hacer. Idealmente al aire libre, de no poder hacer porque no tengo una estructura y necesito supervisar porque veo que mis niños no están cumpliendo o no se colocan la mascarilla de una vez, se puede establecer hacerlo dentro del aula de clases, ventanas, puertas abiertas, todo el mundo sentado en su escritorio,
se quitan su mascarilla, se alimentan bien brevemente, habrán algunos que demorarán más. De una vez el docente tiene que hacer el llamado de colocarse su mascarilla, higiene de manos, y entonces salen al recreo. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo que tenemos que reforzar es recordar a nuestros niños y nuestros docentes de que estos periodos de tiempo son críticos. El riesgo es alto, entonces buscar la manera. Hay que verificar todavía los protocolos realmente que va a establecer la escuela en cuanto a horarios, en cuanto a cómo nos vamos a manejar, en cuanto a las áreas en donde se van a permitir los recreos, recreación y demás, para entonces ir haciendo las adaptaciones. Pero creo que en su momento, cuando tengamos ya el protocolo listo, pulido, con todas las reglas del juego, vamos a poder tener mayor respuesta con respecto a esto. Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta que quiero dividir entre la doctora Saskia y la doctora Princesita. En cuanto, primero la doctora Saskia, en cuanto al tema de los estudiantes que tienen déficit de atención, algún tipo de condición importante, que con toda esta flexibilidad de estar en casa se ha relajado un poco, también cómo retomarlo, muchas personas de pronto, pacientes ya no visitan el doctor, sus medicamentos, cómo retomar todo esto otra vez. Mira que hemos visto en los últimos meses que cada vez están retornando más a la consulta los pacientes con trastornos de neurodesarrollo, entre esos trastornos de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, y están regresando con un deterioro importante de la parte cognitiva y de la madurez emocional. La virtualidad, no tanto la parte escolar, pero la virtualidad de iPad, tablet, celular, televisión, Nintendo, PlayStation, YouTube, todas estas cosas tan extendidas han aumentado los eventos de estar distraídos, dispersos, han disminuido la socialización, han disminuido también la empatía y el respeto a los límites. Y entonces se están retornando ya a trabajarlos con terapias cognitivas conductuales o de modificación de conducta, o los más pequeños ocupacional, para poder disminuir la carga sintomática que estamos viendo, porque es lo que va a afectarles en el rendimiento diario de la escuela. Quiero decirte de que desde junio 2020 las terapistas están brindando sus servicios y los médicos también, sin cesar. Los papás tenemos que afrontar cuando nuestros niños tienen estas dificultades para darles las herramientas necesarias oportunamente, porque muchas veces nada más dando las herramientas ellos fluyen y el cambio es un cambio tan positivo para él en su calidad de vida. Entonces para mí es importante que esa parte sea retomada y que estemos conscientes que les va a costar un poco más ese regreso a clases. Muchas gracias. Yo creo que les va a costar a todos los niños, porque cada cambio lleva un periodo de adaptación. Sabemos que esta virtualidad que hemos tenido que vivir a causa de la pandemia, trajo en su momento problemas de adaptación, y ahora pues van a haber otro periodo de adaptación a la hora de entrar a clases, que los niños con trastornos del neurodesarrollo como déficit de atención, no solamente la afectación estará a nivel académico, porque a veces pensamos como bueno, déficit de atención es que no le pone atención y a lo mejor no aprende también porque se distrae, y realmente es mucho más allá de eso. O sea, el tema de la socialización es sumamente importante para todos los niños, y con más razón los niños que tienen cualquier tema de neurodesarrollo. Y en la escuela uno no solamente aprende la parte académica. En la escuela uno aprende de cada relación con otro niño, con nuestra relación con nuestros maestros, cómo se dio un problema y cómo lo pude resolver, qué pasó cuando un niño hizo tal cosa y la maestra respondió de este otro modo. Todo el tiempo el cerebro va grabando y va aprendiendo cosas que nos van a durar para el resto de la vida, para interactuar en sociedad. Entonces sí es importante empezar. Sabemos que no vamos a empezar
de la misma manera que fue antes la escuela. Sabemos que van a haber cambios, que van a haber adaptaciones, pero tenemos que empezar porque ya realmente la salud mental y física de nuestros niños está en juego si no tomamos acciones desde ya. Gracias. Y solamente para terminar con los adolescentes, porque hay como dos puntos allí. Los niños chiquititos, ¿cómo los adaptas de vuelta? Están en la casa, pero también el adolescente que ha sufrido todos estos cambios estando en casa, ¿cómo llevarlo a la escuela de vuelta con esos cambios y esas adaptaciones que ese adolescente necesita? Creo que aquí es sumamente importante que los padres hagan una evaluación de ellos mismos y de su propia salud mental, porque los niños, los más pequeños, con más razón, toman con bastante naturalidad las cosas que los padres saben darles con naturalidad. Cuando los padres se muestran ansiosos, los niños de forma instintiva se ponen más ansiosos, y la ansiedad no en extremo no es buena, porque a veces hasta nos hace cometer más errores si nuestra preocupación es la bioseguridad. Estar muy nerviosos nos hace cometer más errores. Entonces, con respecto a los adolescentes, efectivamente, si para los niños es importante el contacto con pares, para los adolescentes es parte fundamental de ese paso hacia la vida adulta, y los papás debemos ser también comprensivos de ese periodo, entender las implicaciones que tienen, no dejar de darle importancia a lo que ellos están viviendo y a sus emociones, y prestar atención al ejemplo que estamos dando, porque nosotros como padres pues somos los líderes de la crianza, y debemos cuidar qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos con las cosas que decimos y la forma en la que actuamos y nos manejamos. Muchísimas gracias. No sé si algo más que alguna quisiera agregar a lo que hemos comentado. Yo en realidad hay un tema bien importante que es la bioseguridad. El colegio está trabajando, como mencionó la doctora Lilian, igual está la doctora Saskia, la doctora Princesita, o sea, están trabajando fuertemente en todas las medidas de bioseguridad, y estamos en un punto importante donde tenemos que trabajar en confianza y en equipo para salir adelante. Es una nueva etapa que empezamos y necesitamos que todos nos involucremos. Muchas gracias.